valientes alcemos nuestro canto con viva emoción. Y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará. Que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dona y Ardid la expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven. Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Queridos estudiantes, sean bienvenidos a su asignatura Ciencias Sociales, en este tu curso tercero de secundaria. Esperamos en Dios que estén bien en sus hogares, pero sobre todo atentos y dispuestos al iniciar esta aventura del conocimiento. Ten a mano tus lápices, tu cuaderno y tu cuadernillo, porque sabes bien que tienes un trabajo final, el ensayo argumentativo. Pero antes de todo, vamos a cumplir con nuestro deber. Por lo tanto, pasemos a la siguiente información.
Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Sabes bien que el tema que nos compete es la violencia. Hoy damos un paso. Vamos a hablar sobre la violencia en América Latina. Y como estudiamos, la violencia se genera en diversos espacios, en base a distintas situaciones. Por eso nuestra palabra clave es situación. Situación. Según el diccionario de la Real Academia, es el conjunto de factores o circunstancias que afectan a alguien o a algo en un determinado momento. Es también el estado o constitución de las cosas y personas. Esta puede ser activa, dramática o pasiva. ¿Recuerdas bien lo que trabajamos la clase anterior? Toma tus apuntes. A ver, Neurona, ¿lo recuerdas? Claro que sí. En la clase anterior hablamos sobre la violencia, que es una cualidad que tiene una persona o un grupo de actuar con fuerza y poder sobre otro o un colectivo. La Organización Mundial de la Salud la definió como el uso deliberado de la fuerza física o el poder. Además, se nos informó que la violencia pone en riesgo la integridad de los seres humanos y atenta la convivencia pacífica. Esto en cualquiera de sus clasificaciones, autoinfligida, interpersonal o colectiva. Como solución, se nos enseñó que debemos trabajar en la construcción de una cultura de paz. Exactamente. Estuvimos hablando sobre esa clasificación y dentro de ella mencionábamos que puede ser hacia una persona, hacia sí mismo, entre varias personas o incluso el colectivo, que también mencionamos que puede ser desde el gobierno hacia su pueblo. Esto tiene que ver con el uso deliberado de la fuerza. Siempre será enfocado a esto. Y hemos hecho mención de que la violencia es negativa, de que esta nunca será un medio tomado en consideración para resolver un problema. ¿Ok? En base a esto te menciono que en América Latina, nosotros acá en América Latina, somos el 8% de la población mundial. Imagínate. Pero ocurre que el 40% de la violencia surge acá en América Latina. Es muy alto, es casi la mitad de violencia que se genera en el mundo. Parte de esas consideraciones, lo menciona la UNICEF, es que el trabajo hacia los niños, la explotación del trabajo infantil y la misma aplicación del trabajo infantil, ya sea en cuestiones mineras o también en asuntos de compra y venta, se tiene a la niñez como un espacio, como una oportunidad de comercio. Y esto es considerado parte de la violencia que se genera en América Latina. Esta misma violencia es atendida por los organismos internacionales. Ellos que ponen atención y consideración para guiar paso a paso esa cultura de la paz que nosotros vamos fomentando. Así como ocurre acá en América Latina, ha ocurrido también en África. 13.5 millones de niños. Explotación, migración no espontánea, sino sugeridas, impulsadas. También la trata de personas ha dado pie a que se ocasione la violencia dentro de una familia e incluso dentro del colectivo. Por eso la parte más vulnerable ha sido la niñez dentro de ese tema de la violencia. Y ocurre que este panorama no ha tenido una solución concreta en países africanos como te he mencionado. ¿Por qué? Porque se ha puesto en marcha un protocolo, pasos significativos dentro de la cultura de paz, pero la incidencia de esto no ha arrojado resultados tan positivos como nosotros podríamos esperarlo.
Te ofrezco ahora una estadística sobre esto de la violencia acá en América Latina, que hace referencia directa a la tasa, una tasa que tiene que ver con el índice de violencia que se ha generado, ¿ok? Te menciono el país y luego te menciono la cantidad de fallecidos, ¿ok? Y luego te mencionaré un porcentaje. Ese porcentaje es equivalencia a 100,000, ¿ok? Si digo 1.3, es tomando en consideración 100,000 habitantes, ¿bien? Te mencionaré el país, los fallecidos y el porcentaje, ¿ok? Iniciamos con Venezuela, 16,506, 60.3%. Jamaica, 1,326, 47.4%. Honduras, 3,996, 41.2%. Trinidad y Tobago, 522, 37.3%. Salvador, 2,390, 36%. Belice, 134, 33.5%. México, 34,582, 27%. Colombia, 12,825, 25.4%. Guatemala, 3,578, 21.5%. Puerto Rico, 363, 20.1%. Brasil, 41,250, 19%. Panamá, 472, 11.2%. Costa Rica, 560, 11%. Uruguay, 414, 9.8%. República Dominicana, 742, 9.5%. Perú, 2,708, 8.5%. Nicaragua, 488, 7.5%. Ecuador, 1,152, 6.7%. Ante toda esta situación que se nota acá, tú dirás, wow, es alta la cifra en esos países latinoamericanos. Y tú dirás, ¿y cuál es la acción que ha tomado en consideración los gobernantes para regular esta problemática? Porque la cantidad y el porcentaje por cada 1,000 habitantes realmente es preocupante. Te mencionaré 4 opciones, a ver cuál tú consideras que es la opción correcta de la acción que deben emprender los gobernantes en esas naciones. ¿Ok? Te mencionaré 4 opciones y tú eliges la más conveniente. A. El gobierno reúne a los funcionarios y realiza una propuesta sin consultar a los otros sectores. B. La sociedad civil, nosotros, presenta una propuesta sin consultar otros sectores. C. El gobierno convoca una consulta nacional para elaborar la propuesta. Y D. El gobierno no presenta ninguna propuesta. ¿Cuál crees tú que debe ser la acción concreta a realizar? La C. El gobierno convoca una consulta nacional para elaborar la propuesta. Exactamente. Para poder erradicar este índice tan alto de violencia en nuestros países, la acción número 1 que debe tomar el gobierno es una consulta nacional para disuadir, para investigar y delimitar las acciones que están emprendiendo que ha llevado a esta situación. Ahora pregunto yo, llegado hasta este punto, ¿tienes alguna pregunta? Le informo que tenemos 2 preguntas. A ver. Esther Pimentel, desde San Isidro, pregunta lo siguiente. ¿Cómo se puede reducir el índice de violencia en una comunidad? En una comunidad el índice ha de disminuir, número 1, en base a la construcción de la cultura de paz. Y 2, en base a los buenos hábitos de los comportamientos y el control de sí mismo.
porque sabes bien que la violencia nace de un uso deliberado de la fuerza. Por lo tanto, la cultura de paz y el dominio y autoconocimiento de sí serían elementos esenciales para erradicar dentro de una comunidad ese fenómeno tan negativo que nos afecta a todos como es la violencia. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profesor. A ver. Desde Bonao, Jackson Acosta nos pregunta lo siguiente. Profesor, ¿la sociedad civil puede ser la responsable de los altos índices de violencia? A ver, Jackson, siempre hay que buscar un responsable. Sí, la sociedad puede ser la responsable, claro que sí. Pero aparte de la sociedad como colectivo, cada individuo es el responsable. Porque al momento de delimitar el génesis de dónde nace esta violencia, vemos que tiene un nombre y apellido concreto. Por lo tanto, la sociedad puede propiciar un espacio, un ambiente donde la paz no esté presente. Pero lo esencial es conocer, Jackson, el individuo, el colectivo, el pequeño grupo que ocasiona esos casos de violencia. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Por ahora no, profesor. Ok. Fíjense, ya hemos mencionado ese aspecto de la cultura de la paz. Y esa cultura de la paz debe ser construida día a día. Pero te mencionaré un fenómeno que en nuestra América Latina, en nuestro Caribe y también en nuestra amada República Dominicana está presente. Se trata de la cultura patriarcal. ¿Qué ocurre con esa cultura? Que es la que da pie e incidencia a una autoridad, a la figura masculina, en base a la familia. Y esta autoridad tiene una consecuencia no muy positiva en ocasiones. ¿Por qué? Porque se tiene un uso desmedido del poder. Eso es un punto. Otro punto es que se desplaza la figura femenina, incluso al momento del menosprecio. Y te das cuenta que en nuestro diario vivir a veces hacemos comentario, eso es de hombre, eso es de mujer, cuando en esencia son cuestiones, labores que compete a ambos. Esa cultura patriarcal no la fundamos nosotros, no, para nada, no tiene que ver con nosotros, no es algo que nace de acá, ¿ok? No está dentro de nuestra historia dominicana exclusivamente. Ha sido fundamentada en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Sencillo, la madre siempre ha sido responsable de cuidar de los niños. Y en las comunidades primitivas, mientras la madre cuidaba de los niños, ¿qué hacía el padre? Se iba a la casa, al trabajo, a conseguir alimento para el hogar. Entonces, esto creó un imaginario colectivo. El que trabaja y sustenta a la familia es aquel que debe controlar la familia. Esa mala lectura y mala interpretación todavía tiene resultado el día de hoy. Por eso la cultura patriarcal ha tenido una consecuencia negativa y ha dado pie a la violencia. Que de momento sabes bien que ocurre una violencia dentro del hogar solo porque una cuestión decimos que es de papá y no es de mamá. Para erradicar esto, en primera instancia se debe valorar la figura femenina, su trabajo, su labor, su esfuerzo y saber que ambos tienen una misma responsabilidad, un mismo rol. Esa misma cultura patriarcal ha tenido también la cuestión de que el varón se ha creído el dominante y ese dominio lo ejerce no solamente en la familia, sino también en otros ambientes como lo es la escuela. Fíjate, había una vez en una escuela un jovencito llamado Pedro fue ofendido por su amigo Juan. Juan siempre le decía a Pedro que él era un gordiflón. Y llegó a un punto que se enojó tanto que se fue encima de Juan, lo atacó violentamente. De momento María le dice, oye, no está bien que hagamos esto. Lo que se debe hacer es ir al diálogo, ver por qué Juan ofende a Pedro y que éste le pida perdón. En base a esta situación, yo te pregunto, sencillamente, ¿cuál es la acción correcta? ¿La de Pedro? ¿La de Juan? ¿La de los compañeros que no hicieron nada? ¿O la de María llamando al diálogo? ¿Cuál es la correcta? La de María llamando al diálogo. Exactamente. Debe prevalecer el diálogo. Debe siempre estar presente el diálogo,
para que no exista la discordia, para que no existan esas complicaciones. Hablando de diálogo, de cultura de paz y de nosotros trabajar para erradicar la violencia, tengo para ti un pequeño texto. Que te ayudará sobre todo a conocer por qué se da esto, por qué se dan esas cuestiones. Y ese texto es otra historia que tengo para ti, para que en base a esta situación de aprendizaje podamos ver concretamente dónde se aplica esto de crear la cultura de paz. Y te digo lo siguiente, Ana es una adolescente que ha crecido en un hogar donde su padre Antonio es el proveedor principal y al que toma las decisiones. Teresa, su esposa, es modista y aporta algunos ingresos a la casa. Se han producido situaciones tensas porque Teresa le ha planteado a Antonio que lo que aporta no le da y está gastando en alcohol. Antonio dice que él hace lo que quiere con el dinero. Ana llama a su padre y le pide que dialoguen en familia para buscar una solución. ¿Cuál crees tú que debería ser la actitud que debe tener Antonio ante esta situación? Antonio, que es la figura paterna de la casa, y Teresa, que es su esposa. Tengo para ti diversas opciones. Opción A, no escucha a Teresa, su esposa. Opción B, no escuchar a Ana. Opción C, no escuchar ni a Teresa ni a Ana. Opción D, convocar a un diálogo familiar para buscar soluciones a esta situación. ¿Cuál es la correcta? Convocar a un diálogo familiar para buscar soluciones a esta situación. Exactamente, así como lo vimos en la otra historia. Ambas tienen el elemento similar, convocar al diálogo, porque el diálogo es lo que dará fruto a conocer aquella situación, pero sobre todo las opciones que tenemos a la mano para resolver el conflicto. Los conflictos deben ser resueltos siempre teniendo en consideración el génesis, de dónde nace, las posibles soluciones e implementarla. Y todo esto se dará por medio del diálogo, porque sabes bien que el antídoto perfecto para la violencia es la cultura de paz. En este punto tengo para ti unas preguntas. Estas preguntas que son abiertas. Por lo tanto, Neurona, vas a responder según lo que hemos dialogado y según lo que tú tienes de conocimiento. ¿Bien? Primera pregunta para ti. ¿Cuál es la situación en América Latina? En América Latina y el Caribe vive el 8% de la población mundial, pero se concentra el 40% de los homicidios. Exactamente, preocupante. Segunda pregunta. ¿Cuál es la acción que debe ser ejecutada por los gobernantes frente a esta problemática? Convocar una consulta nacional para elaborar la propuesta. Exacto. Te pregunto yo, ¿quiénes han sido los más vulnerables en América Latina sobre este tema? En América Latina se ha observado diversas formas de violación de los derechos de los niños y adolescentes. Exacto. Cuarta, ¿a qué se le atribuye la violencia contra las mujeres? A la cultura del patriarcado. Quinta y última, ¿cuál es la función de la familia en el tema de la violencia? La familia debe garantizar la armonía y la igualdad de los derechos de los que la componen. El equilibrio en el ejercicio del poder debe propiciar la igualdad y la garantía de la estabilidad emocional. Exacto, porque como te decía, aunque esto ocurre en el colectivo, tiene un nombre y un apellido. Siempre nace de la acción de una persona. Sabes bien que en base a este tema tienes un trabajo que realizar, un ensayo argumentativo, introducción, desarrollo y conclusión. La introducción que tenga un 10% de la extensión de este ensayo, el desarrollo que tenga un 80% y la conclusión que tenga otro 10% de la distribución de las páginas que vas a escribir sobre este ensayo. Ahora pregunto yo,
¿qué hemos hablado el día de hoy? Hoy hemos hablado de que en América Latina y el Caribe vive el 8% de la población mundial, que concentra el 40% de los homicidios. A partir de esto, hemos hablado que los gobernantes tienen la tarea de convocar una consulta nacional para elaborar propuestas que pongan freno a esta problemática social. En ese sentido, usted nos comunicó que en América Latina se ha observado diversas formas de violación de los derechos de los niños y adolescentes. La existencia de los niños que trabajan en condiciones que violan sus derechos más elementales son en lavaderos de oro, en plantaciones de caña de azúcar y forzados a unirse a grupos armados disidentes. Exactamente. Y sabes bien que la violencia nunca debe ser tomada en consideración como una opción para resolver una problemática. Jamás. Siempre debe estar presente la cultura de paz. Recuerda que tienes presente una tarea, una asignación, nuestro ensayo. Si deseas repasar nueva vez esta clase, visita el link en pantalla. Y para despedirme, te ofrezco esta frase de Nelson Mandela. Él decía: ser libre no es solo deshacerse de las cadenas propias, sino de vivir una forma que mejore y respete la libertad de los demás. Nos vemos hasta la próxima.